Hace unos días Microsoft presentó su nuevo chip Majorana 1, un avance que promete redefinir el futuro de la computación cuántica. Si las afirmaciones de la compañía son ciertas, este chip podría marcar un antes y un después en la industria con aplicaciones revolucionarias en ciberseguridad, inteligencia artificial y simulaciones científicas. El Majorana 1 se basa en los fermiones de Majorana, unas partículas teóricas que podrían hacer posible la creación de qubits topológicos, mucho más estable y resistente a errores que los qubits convencionales. En teoría, esto permitiría computadoras cuánticas más fiables y escalables, capaces de resolver problemas que hoy son imposibles para la tecnología actual. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos expertos advierten que aún falta evidencia sólida de que estos fermiones pueden utilizarse de manera práctica en una computadora cuántica. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era tecnológica o solo ante otra promesa aún por demostrar? En este vídeo vamos a hablar sobre la computación cuántica y cómo un descubrimiento reciente podría cambiarlo todo. Responderemos 3 preguntas clave. ¿Por qué la computación cuántica es tan importante? ¿Cuál es el problema con los qubits actuales y cómo podría resolverse? ¿Cómo el descubrimiento de la partícula de Majorana podría revolucionar esta tecnología? Soy Robert y esto es la Tecno Barretina. Comenzamos. ¿Por qué la computación cuántica es tan importante? Desde principios del siglo XX, la mecánica cuántica ha fascinado científicos como Max Planck y Albert Einstein, pero no fue hasta la década de 1980 cuando Paul Benioff y Richard Feynman propusieron aplicar sus principios a la computación. Desde entonces, la computación cuántica ha sido vista como la clave para superar las limitaciones de la informática clásica. Las computadoras actuales, incluso las más potentes, enfrentan problemas insuperables al intentar modelar sistemas moleculares complejos o simular interacciones a nivel subatómico. Por ejemplo, calcular con precisión el comportamiento de 30 o 40 electrones requeriría más tiempo del que ha existido el universo. Sin embargo, una computadora cuántica escalable podría resolver estos cálculos en minutos, abriendo la puerta a avances a la creación de nuevos materiales, la optimización de fórmulas químicas y el desarrollo de fármacos innovadores. Los expertos señalan que esta tecnología también podría transformar sectores como las finanzas, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Según DigiCert, la computación cuántica permitiría tomar decisiones de inversión más acertadas, mejorar la eficiencia en transporte y acelerar el desarrollo de medicamentos y vacunas. No obstante, aún existen desafíos importantes como la corrección de errores y la escalabilidad de los sistemas cuánticos que deben resolverse antes de que estas aplicaciones sean una realidad. En definitiva, la computación cuántica no es solo una evolución de la informática, sino un cambio de paradigma con el potencial de revolucionar múltiples industrias y resolver problemas que antes parecían inalcanzables. ¿Cuál es el problema con los qubits actuales y cómo podría resolverse? El mayor desafío de la computación cuántica es la estabilidad de los qubits, las unidades fundamentales de información en un ordenador cuántico. A diferencia de los bits clásicos que solo pueden representar 0 o 1, los qubits pueden estar en una superposición de ambos estados al mismo tiempo. Sin embargo, esta propiedad los hace extremadamente sensibles al ruido del entorno, lo que provoca errores y pérdida de información en cuestiones de milisegundos. Para corregir estos errores, los investigadores han desarrollado algoritmos de corrección cuántica que requieren múltiples qubits físicos para representar un solo qubit lógico fiable. Actualmente, los sistemas más avanzados como los de Google, IBM y Rigetti utilizan cientos de qubits físicos con una tasa alta de error, lo que hace que las computadoras cuánticas sean enormes, costosas y difíciles de escalar. Una de las soluciones propuestas es el uso de qubits topológicos que podrían ser significativamente
significativamente más estables gracias a sus propiedades matemáticas únicas. Esta es precisamente la apuesta de Microsoft con su chip Majorana 1, que se basa en los fermiones de Majorana. Si este enfoque funciona, permitiría construir computadoras cuánticas más pequeñas, eficientes y escalables, eliminando la necesidad de una cantidad masiva de qubits físicos para corregir errores. Aunque la idea de los qubits topológicos lleva más de una década en desarrollo, aún no se ha demostrado de manera concluyente que puedan usarse en la práctica. Investigadores como John Preskill y Scott Aronson han señalado que si bien este avance sería revolucionario, todavía falta ver pruebas experimentales sólidas que confirmen su viabilidad. En resumen, la computación cuántica no solo necesita más qubits, sino qubits mejores. Si se logra estabilizar la información cuántica sin necesidad de un hardware excesivamente complejo, podríamos estar ante un salto tecnológico que haría posible la computación cuántica a gran escala. ¿Cómo el descubrimiento de la partícula de Majorana podría revolucionar esta tecnología? Hace casi un siglo, el físico italiano Ettore Majorana predijo la existencia de una partícula muy especial, un fermión que es su propia antipartícula, a diferencia de otras partículas subatómicas que tienen una contraparte de carga opuesta, como el electrón y el positrón. El fermión de Majorana podría existir de manera estable sin aniquilarse. Durante décadas esta idea fue solo una teoría matemática, pero en los últimos años los científicos han encontrado pruebas experimentales de su existencia en ciertos materiales cuánticos y superconductores. Lo más interesante de los fermiones de Majorana es que podrían dar lugar a qubits topológicos, una forma revolucionaria de almacenar y procesar información cuántica, a diferencia de los qubits actuales que son extremadamente frágiles y propensos a errores. Los qubits topológicos estarían protegidos por las propiedades matemáticas de la teoría topológica del estado de la materia. En términos simples, la información cuántica en estos qubits no se vería afectada fácilmente por el ruido del entorno, lo que haría las computadoras cuánticas mucho más estables y escalables. Microsoft lleva más de una década investigando esta posibilidad y con el chip Majorana 1 afirman haber logrado un hito importante, no solo observar los fermiones de Majorana, sino también controlarlos y usarlos para construir qubits topológicos funcionales. Si esto es cierto, podríamos estar ante un cambio radical en la computación cuántica. En lugar de necesitar millones de qubits físicos y complejos sistemas de corrección de errores, una computadora cuántica basada en Majorana podría integrar millones de qubits en un solo chip, haciendo la computación cuántica escalable una realidad. Sin embargo, el escepticismo sigue presente en la comunidad científica. Investigadores de instituciones como el MIT y la Universidad de Delft han advertido que aún no hay evidencia definitiva de que estos qubits topológicos funcionen como se espera. En 2018, un equipo de Microsoft afirmó haber detectado fermiones de Majorana, pero luego tuvieron que retractarse al descubrir que los resultados estaban influenciados por ruido en los experimentos. Si Microsoft ha logrado superar estos obstáculos, podríamos estar al borde de un avance sin precedentes. Pero si no, este podría ser otro capítulo en la larga historia de promesas incumplidas en la computación cuántica. La clave estará en ver si los experimentos independientes pueden replicar sus resultados en los próximos años. Conclusión. El chip Majorana 1 de Microsoft podría ser el primer paso hacia una nueva era en la computación cuántica, pero los desafíos son enormes y las pruebas definitivas aún están por llegar. Si la promesa de los qubits topológicos se cumple, estaríamos ante una revolución tecnológica que cambiaría la forma en que entendemos y utilizamos la computación. Sin embargo, hasta que no haya más evidencia experimental sólida, el futuro de esta tecnología sigue siendo incierto. Estaremos atentos a los avances que se presentan en los próximos años, ya que podríamos redefinir el rumbo de la tecnología en el siglo XXI.
Y ahora, para los que han llegado hasta aquí, dejad un comentario con Hello Ricky, dadle like, suscribíos si aún no lo habéis hecho. Soy Robert y nos vemos en los próximos videos.